Buenas, mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes en este discipulado básico de Comunidad Cristiana Oasis. Este día vamos a estar viendo la clase número 3 del libro Victoria sobre la Oscuridad, la cual trata de mirarnos tal como somos. Así que yo le voy a invitar que en esta hora usted y yo vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar este tiempo poniendo en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque nos permites estudiar tu palabra y vernos a la luz de tu palabra tal cual somos. En esta hora, Señor amado, te pedimos que esta palabra sea injertada en el espíritu de nuestros hermanos, mi Dios, para que comprobemos cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El doctor Neil Anderson comienza contando, como siempre, la historia de una jovencita, a la cual él le llama Clara. Dice que Clara era una joven que asistía al ministerio para universitarios, en la cual estuvo comprometido él hace unos años. En el nivel físico y material, ella no tenía ninguna ventaja. Era gorda y no tenía bello aspecto. Su padre era un vagabundo alcohólico y terminó abandonando el hogar. Su madre trabajaba como criada en dos lugares diferentes, donde obtenía poco dinero. Su hermano mayor era adicto a las drogas y se le veía muy poco en casa. Cuando él conoció a Clara, tuvo la seguridad de que ella era una muchacha menos aceptable que cualquier otra. No podía imaginar que hubiera algún modo en que ella pudiera competir para ser aceptada por la sociedad del colegio, donde lo que atrae es la belleza física y el éxito material. Pero para la grata sorpresa del doctor Neil Anderson, Clara era una muchacha a la cual todos gustaban hablar. Tenía muchos amigos y con el tiempo ella se casó con el joven más simpático del hogar universitario. Pero, ¿cuál era el secreto de Clara? Lo que la hacía era aceptarse a sí misma tal como Dios le había dicho que era en Cristo. Y en su interior se había comprometido a alcanzar la meta que Dios tiene para su vida, amar a todos y crecer en Cristo. Nunca era desagradable, incluso era una persona tan positiva y cuidadosa con los demás que todos la querían. Al contrario de Derek. Derek era un joven de 30 años que se inscribió en un programa de misiones de la Facultad de Teología de Talbot hace muchos años. Apenas lo conocía y hasta que una vez asistió a la conferencia del pastor Neil Anderson, en el que él habló acerca de la importancia de comprender nuestra identidad espiritual en Cristo. A la semana siguiente, Derek se le acercó para hablar con él y contarle lo que le ocurría. Derek se había criado en un hogar en el que el padre demandaba absoluta perfección en todo lo que el hijo hacía. Él era muy inteligente y talentoso, pero no importaba lo que hiciera, nunca parecía satisfacer a su padre, quien continuamente presionaba al hijo para que se perfeccionara más. Para satisfacer las expectativas de su padre, Derek ingresó a la Escuela de Aviación de la Academia Naval de los Estados Unidos. Era un hombre que había logrado todo lo que todos sueñan, ser miembro del cuerpo élite de aviadores de la Armada. Luego de terminar su quehacer en la Armada, dijo Derek, decidí agradar al Señor con mi vida, pero vi a Dios como perfeccionista, sombra celestial de mi Padre en la tierra, y creí
que para satisfacer las expectativas de Dios debía ser misionero. Y para ser honesto, me inscribí en el programa de misiones por la misma razón que fui a Anápolis, para agradar las demandas de mi padre. Entonces asistí a su conferencia el domingo pasado. Nunca me habían dicho que mi padre me ama y me acepta tal como soy, en forma incondicional. Tampoco había comprendido quién soy en Cristo. Siempre me esforcé por complacerlo, así que luchaba por satisfacer a mi Padre terrenal. No me había dado cuenta que ya agradaba a Dios solo por lo que soy en Cristo y que ahora no tengo que ser misionero para agradarle. Quiero cambiar mi especialidad a la teología. Cuando Derek estudiaba su primer año en el curso de teología práctica, se le presentó la oportunidad de servir en un grupo de misioneros en España. Durante un corto tiempo a su regreso, irrumpió en mi oficina y con entusiasmo me contó sobre su experiencia con el ministerio en España. Terminó diciendo: quiero cambiar mi especialidad nuevamente a misiones. ¿Correcto?, pregunté sonriendo. Sí, respondió, pero no quiero ser misionero porque necesite la aprobación de Dios. Ahora quiero serlo porque lo amo y quiero servirle y sé que me ama y me acepta como su hijo. Le dije, esa es la principal diferencia entre ser manipulado y ser llamado. Como vimos en este caso, ¿verdad? Dos polos opuestos, dos personas diferentes. Alguien que había crecido en un hogar muy difícil, muy complicado, pero sin embargo, esta jovencita tenía entendimiento de quién era en Cristo, mientras que este joven, aunque lo tenía todo y aun cuando había alcanzado éxitos, sin embargo, no se sentía satisfecho porque tenía una manera incorrecta de ver a nuestro Padre Celestial. Él veía a nuestro Padre Celestial como lo veía a su Padre en la tierra. Y como su Padre era una persona exigente, pues por ende él veía a Dios como alguien exigente, pero en lo celestial. Así que en esta hora necesitamos entender que necesitamos aceptarnos a nosotros mismos y mirarnos tal como Dios nos dijo que somos en Cristo. Y en nuestro interior debemos comprometernos a alcanzar la meta que Dios tenía para su vida: amar a todos y crecer en Cristo. Esa es nuestra meta. La imagen que tengamos de nuestros padres, como en el caso de Derek, es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Como testimonio siempre lo digo y lo cuento. Creo que muchos pueden ser edificados. Hace muchos años, cuando crecí sin mi papá, ¿verdad? Yo tenía la imagen o la idea de que mi papá venía una vez al año, mi Padre Celestial, a ayudarme. ¿Por qué? Porque una vez al año mi papá físico venía a proveerme para la ropa y para lo que necesitaba. Solo una vez al año, mas sin embargo, yo lo necesitaba todos los días de ese año. De igual manera, como ese vacío lo tenía, yo miraba a Dios de la misma manera en que yo miraba a mi padre. Entonces, Dios tuvo que sanar esas áreas para poder entender que el Padre Celestial que yo tengo no se duele ni se conduele de mí solo una vez al año, que mi Padre está todo el tiempo. Así que vamos a ver que necesitamos saber la importancia de la teología antes que de la práctica. La vivencia de Clara y de Derek nos muestran la importancia de fundar nuestras vidas cristianas en lo que creemos y no en lo que hacemos.
Es lo que hemos venido diciéndolo durante estos últimos capítulos que hemos revisado. Necesitamos entender que la base de nuestra vida cristiana es lo que yo creo. ¿Qué creo de Dios? ¿Qué creo acerca de mí mismo? De hecho, veíamos la semana pasada que el enemigo está tan dispuesto a distorsionar la imagen que nosotros tenemos de Dios y la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por ende, necesitamos asentarnos firmemente en la verdad de la palabra de Dios antes de que podamos experimentar el éxito en la práctica cristiana. Esto quiere decir que usted y yo no vivimos por emoción, sino vivimos por convicción. ¿Qué convicción? La que me trae la palabra de Dios. Tenemos que ver quiénes somos como el resultado de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Déjenme decirle algo, es tan importante que usted y yo podamos fundamentar nuestra vida en lo que dice la palabra, porque nuestros sentimientos son traicioneros y ellos suben y bajan. Cuando usted y yo, o cuando un cristiano fundamenta sus experiencias y su vida cristiana en sus experiencias o su vida cristiana en sus emociones, entonces ese cristiano va a dubitar, ese cristiano va a ser una persona que fluctúa mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones suben y bajan. De hecho, cuando usted toma decisiones en sus emociones, ¿verdad? Siempre va a terminar lamentándolo. Por ende, nuestra vida, ahora que nosotros somos trasladados a este reino no se mueve por emoción, sino por convicción. En el mundo, mucha gente se mueve por emoción, ¿verdad? Por lo que siente en ese momento, pero en este reino al cual usted y yo fuimos trasladados, nosotros nos movemos por convicción, por lo que dice la palabra de Dios. Así que una vida fructífera es el resultado de vivir en fe y según lo que Dios dice que es verdad. Si usted y yo queremos vivir una vida fructífera, una vida abundante, una vida cristiana de éxito, ¿verdad? Y éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. Déjeme decirle que usted y yo necesitamos vivir en fe y según lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque el mundo y el enemigo y aún nuestra carne nos va a hacer ver distorsionado lo que Dios quiere con nosotros. Recuerde que nosotros venimos de experiencias pasadas y muchos de nosotros venimos, ¿verdad? Ya de cosas que hemos aprendido y que acá en el verdadero reino de Dios nos toca desaprender. Nuestra carne aprendió ciertas cosas que estaban erróneas y erradas totalmente y fuera de la voluntad de Dios. Ahora nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento y poder vivir y basar nuestra vida en lo que dice la palabra. Por ejemplo, mis emociones me pueden decir, Dios no está contigo cuando estoy pasando un problema difícil. Eso me dicen mis emociones. Mis emociones me pueden decir cualquier cosa, pero la palabra me dice, yo nunca te dejaré. Entonces, yo debo de alinearme a lo que dice la palabra. De hecho, la palabra confesión, ¿verdad? Viene del griego homologeo, que significa ponerme de acuerdo, decir lo mismo. Así que cuando usted y yo confesamos, entonces estamos poniéndonos de acuerdo a lo que dice la palabra. Mis emociones me pueden decir, Dios no está contigo, pero yo tengo que declarar, vivir, creer lo que dice la palabra y no mis emociones. Así que el problema es que tratamos de basar nuestra madurez y el crecimiento espiritual en ciertas secciones prácticas de las escrituras y gastamos poco tiempo en analizar las partes de la doctrina. Y vamos a ver ya mismo por qué es importante que usted y yo entendamos esto.
El apóstol Pablo, cuando escribió alguna de las cartas, ¿verdad? Las escribió y las dividió en dos partes, como lo vamos a ver acá, en dos partes. Y la una, pues obviamente, o revelan, ¿verdad? Lo que necesitamos conocer de Dios. Y la segunda parte de todos ellos revela lo que necesitamos hacer para vivir nuestra fe o nuestra experiencia diaria. Así que la primera parte de muchas de las cartas del apóstol Pablo son doctrina, ¿verdad? Enseñanzas. Pero la segunda parte es la práctica que usted y yo necesitamos hacer. Por ejemplo, Colosenses 1 y 2, ¿verdad? Si usted lee Colosenses 1 y 2 nos dice lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él ya ganó. De hecho, están las oraciones famosas de Pablo cuando Pablo está orando por los colosenses. Y usted puede ver allí cómo Pablo dice lo que ya nosotros tenemos y es algo pues doctrinal o algo pues que Pablo está diciéndolo y es una enseñanza bíblica. Pero ya en el capítulo 3 y en el capítulo 4, ¿verdad? Nos habla de la práctica, de cómo yo debo de vivir mi vida cristiana. Ahora, si yo simplemente tomo una partecita, ¿verdad? Estoy tomando algo erróneo, porque mucha gente quiere corregir su vida cristiana saltándose la parte doctrinal o mucha gente quiere vivir su vida cristiana saltándose la parte práctica y eso no puede ser. Nuestra vida tiene que ser parte doctrinal, ¿verdad? O de enseñanza, pero también viene la parte práctica. Y es precisamente lo que queremos que el Señor sea trabajando en cada una de nuestras vidas. Muchos de los creyentes quieren un ajuste rápido, ¿verdad? Y una lista de instrucciones o reglas para usarlas como benditas para hacer el bien, pero no contamos con el tiempo necesario para hacer conceptos teológicos o poder estudiar las escrituras. ¿Por qué? Porque la mayoría queremos soluciones rápidas. Y déjeme decirle algo, muchos de nosotros venimos a los caminos del Señor, como en antes le decía, ya con un recorrido de nuestra vida. Muchos vienen a los 20, otros a los 17, bueno, otros con mucha más edad. Y pues todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que a lo largo del proceso hemos vivido, ¿verdad? Son cosas que nos va a costar desaprender para aprender lo que el reino quiere mostrarnos. Entonces, no va a ser los cambios de manera flash o de manera rápida. Todo tiene un proceso donde yo voy renunciando, donde yo voy aprendiendo, donde yo voy ingresando algo nuevo de continuo, que eso es renovar nuestra mente, y voy practicando lo que yo ya aprendí. ¿Verdad? Usted puede ser que tenga poco tiempo en el Evangelio, puede ser que tenga mucho, pero es necesario que usted entienda que todo lo que nosotros aprendemos necesitamos llevarlo a la práctica para que esto sea efectivo. Así que el deseo de Dios es que nosotros podamos ser cristianos efectivos. Como les decía, deseamos corregir los problemas de nuestra vida saltando la parte doctrinal y solo realizamos la segunda mitad, que es la parte práctica. Queremos un rápido ajuste, una lista de instrucciones o reglas para usarlas como benditas, o sea, vendas, ¿verdad? Vendas para poder ponernos, para hacer bien las cosas, pero no contamos con el tiempo necesario para profundizar en estudios o conceptos teológicos de la escritura, porque la mayoría de nosotros queremos situaciones rápidas, ¿verdad? Así como flash, si usted le puede ver allí, todos queremos así que las cosas se den, ponemos en el microondas y todo lo queremos rápido, queremos entrar al banco y queremos salir rápido. Pero déjeme decirle que todo en Dios es un proceso. De hecho, todo en la vida del ser humano es un proceso. Dios nos procesa
cuando somos y vamos siendo bebé para adultos. Dios nos procesa cuando nos vamos a casar. Dios nos procesa cuando vamos a tener hijos. Dios nos procesa en el ministerio. Todo es un proceso de Dios que nos ayuda para bien. Y verdad, estamos en las manos del alfarero y Él nos está moldeando. Así que usted y yo necesitamos estar firmes. Posiblemente ya has descubierto que abordar el problema diariamente con una bendita, ¿verdad? Con una curita, que acá le decimos, ¿verdad? No es la solución. ¿Por qué no? Porque se necesita una base adecuada de la verdad para vivir una práctica de fe. O sea, yo necesito que sea puesta, ¿verdad? Una base adecuada de la palabra, de esta verdad para poder vivir una práctica de fe. Si no, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a vivir esta vida cristiana para poder avanzar? Como queremos estar firmes contra las chanzas del diablo, en Efesios 6:1, si aún no aprendemos que el que nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Cómo usted puede estar gozoso en la esperanza y sufrido en la tribulación? Sin la confianza de que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, como lo dice Romanos 5:1. Cuando tiembla nuestro plan básico de creencia en Dios, en nosotros mismos, nuestro plan de comportamiento diario tiembla. Cuando el plan de creencias está intacto y nuestra relación con Dios se basa en la verdad, tenemos pocos problemas para desarrollar el aspecto práctico de nuestra vida cristiana. Es tan importante aprender doctrina. ¿Qué significa doctrina? Significa enseñanza, que no es más que la acción y el efecto de enseñar o instruir. Todo ser humano necesita ser instruido y usted está acá para ser instruido en la palabra de Dios para que podamos tener un concepto adecuado de lo que dice la palabra. ¿Quién es usted y quién es ese Dios al cual usted ahora le pertenece? Ahora, eso va a ser una base tan profunda dentro de usted que cuando usted tiene una base correcta de la doctrina, entonces usted va a tener pocos problemas en poder desarrollar su vida cristiana. Al contrario, que si yo no entiendo, ¿verdad? Y no tengo una buena base cristiana, no tengo una buena doctrina, no soy enseñado, no soy adoctrinado, ¿verdad? Voy a crecer con conceptos erróneos y por ende mi relación con Dios se va a desarrollar de una manera errónea. Ahora, posicionamiento y santificación progresiva. La mayoría de cristianos saben que para el que cree, la salvación es de tiempo pasado, presente, futuro. Por eso nosotros necesitamos entender que ya fuimos salvados. Escuche, la salvación está en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. ¿Cómo es aquello? Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 4, 5 y 8. Efesios 2, 4, 5 y 8. Dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que usted y yo ya fuimos salvados. Dios ya
dio a Jesucristo y por ende ya nosotros fuimos salvados. Ahora, ¿de qué fuimos salvados? Fuimos salvados de la ira y ya mismo lo vamos a explicar aquello. Así que vamos a Primera de Corintios 1:18, donde nos explica también que esto está en tiempo presente. O sea, disfrutamos ahora también de aquella salvación. Primera de Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y seremos salvados de la ira que viene en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Así que aún no experimentamos una salvación total, pero creemos que podemos tener la certeza de aquello. ¿Por qué no experimentamos una salvación total si ya hemos sido salvados, somos salvos y seremos salvados? Porque obviamente llegará el momento en que nos iremos con nuestro Dios, ¿verdad? Todavía estamos aquí en la tierra, sujeto a este cuerpo, lleno de tentaciones y todo aquello. Pablo mismo lo dice: en aquel tiempo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso lo dice en Efesios 1:13 y 14. Así que necesitamos entender que la salvación ya se dio, ¿verdad? En tiempo pasado, la disfrutamos en tiempo presente y seremos salvados de la ira de Dios en tiempo futuro y que aún no experimentamos la salvación total. ¿Por qué? Porque todavía no hemos recibido, ¿verdad? Aquello que está allí. Fuimos creados, fuimos hechos hijos de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay una posesión adquirida que necesitamos recibirla y la vamos a recibir el día de nuestra redención, ese día donde usted y yo seremos cambiados y transformados y recibiremos ese cuerpo de gloria muy parecido al que tiene Jesucristo. Imagínense, usted y yo vamos a ser a imagen de Él. Por eso Dios está trabajando tanto en nosotros, en nuestra santificación y en nuestro carácter, porque Él es la obra terminada. Usted y yo nos vamos a parecer a Él. Allí, en ese momento, usted y yo seremos obra terminada. Ahorita, en este momento, usted y yo somos obra, ¿verdad? Donde Dios está formando, donde Dios está haciendo, pero llegará un momento, ¿verdad? Donde nos vamos a parecer a Él maravillosamente, el carácter de Cristo, vamos a ser transformados de gloria en gloria y vamos a ser transformados como Él es. Así que esa es nuestra esperanza, que usted un día va a ser como Él es. Y nuestro cuerpo, ¿verdad? Que está lleno de situaciones, nuestra alma que nos quiere muchas veces gobernar, nuestro cuerpo que a veces se enferma o a veces se duele, va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Él es nuestra esperanza. Usted va a ser cambiado y transformado a la misma imagen de ese Rey poderoso. Ahora, vamos a ver acerca de la santificación, ¿verdad? En relación con el creyente, la santificación también es en tiempo pasado, presente y futuro. Hemos sido santificados en tiempo pasado. Se refiere a la santificación posesional, lo que yo les decía la semana pasada, ¿verdad? Esa que recibimos por la posición, por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces ahora nosotros ya fuimos santificados. Y miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1,
capítulo 1, perdón, versículo 3 y 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recuerde, ya usted fue santificado en tiempo pasado. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque ya Él lo santificó y se refiere a esa santificación posesional. Yo ya soy santo por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso significa que el creyente tiene una posición en Cristo. Ahora, somos santificados en tiempo presente y esto tiene que ver con la santificación progresiva y experimental, lo que decíamos la semana pasada, ¿verdad? Nosotros nos vamos santificando. El Espíritu Santo, la palabra y su sangre, todos esos medios son medios que Dios utiliza para santificarnos. Aún el quebranto que muchas veces algunos de nosotros pasamos, es allí donde Dios limpia nuestro corazón, limpia nuestras actitudes, purifica nuestras emociones, purifica y saca lo que ha estado incorrecto, porque a veces nosotros tenemos tantas cosas negativas, tenemos orgullo y a veces no nos damos cuenta hasta que el Espíritu nos hace ver que hay áreas donde todavía manejamos orgullo, áreas donde todavía manejamos falta de perdón, donde todavía nos airamos, donde todavía tenemos rencor. Y es el Espíritu Santo maravilloso usando su palabra cada vez que nos exponemos a ella, que seguirá obrando y seguirá quitando las malas actitudes o las motivaciones incorrectas de nuestro corazón. Así que usted y yo fuimos santificados ya por la posición que tenemos en Cristo. Somos santificados en tiempo presente y purificados. De hecho, el deseo de Dios es que usted y yo seamos purificados o santificados. La voluntad de Dios es esa, lo dice el libro de Tesalonicenses. Romanos 6:22 dice así: mas ahora que habéis sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que tiene que ver con la santificación progresiva, ya lo dijimos, la verdad posicional de que de lo que somos en Cristo es la única base para la santificación progresiva que sigue. Esto quiere decir que como yo ya entiendo quién soy, yo soy una santa, usted es un santo, ¿verdad? Yo voy a actuar como ese santo o esa santa que yo ya entiendo que yo soy, ¿verdad? Porque es como yo me veo, como usted se ve. Entonces, como usted se ve, así usted va a estar pues actuando. Si yo me veo que soy una mala, que yo soy una impropia, que yo no, no sirvo para ser cristiana, pues lamentablemente voy a actuar de esa manera, ¿verdad? Si me veo como una sucia, voy a actuar de acuerdo a lo que yo concibo de mí misma. Pero como usted ya entiende y ya se le ha explicado que usted es santo por posición y que ahora debe de actuar de acuerdo al llamamiento santo que usted tiene, que yo tengo, entonces yo me voy a santificar. ¿Cómo me santifico, pastora? Pues mire, están los medios. Está la palabra. Cada vez que usted y yo nos exponemos a la palabra tiene la capacidad de escudriñar por medio del Espíritu lo íntimo de nuestro corazón y sacar la verdad que está en nosotros o las tinieblas que están en nosotros y poder reconocer. Ahora, la parte de Dios es enviar su palabra
Y la parte nuestra es abrir nuestro corazón a la palabra y permitir que el Espíritu Santo sea escudriñando aquella verdad que a veces nosotros no nos damos cuenta porque tenemos áreas de tinieblas. Siempre lo digo, el ser humano o el alma del ser humano es como una torta, ¿verdad? Que está dividida en muchos pedazos. Y cada área donde el Espíritu Santo va llegando con su palabra, es como que va alumbrando cada parte y cada pedazo y el Espíritu va gobernando esas áreas donde va santificando. Usted y yo necesitamos santificarnos y cada vez que nos exponemos a la palabra, usted se santifica. Cada vez que acepto la palabra, porque no es solo escucharla, sino aceptarla, hacer Shema, con el deseo de poder obedecer lo que dice esa palabra. Entonces ella me va limpiando, el espíritu me va limpiando, el espíritu, la palabra van trabajando en mi interior. Como usted va desarrollando una relación con Dios, ahí el espíritu va trabajando en lo íntimo. Y déjeme decirle que cada vez más el deseo de Dios es santificar a su pueblo, mucho más en este tiempo. Ahora, seremos también santificados en tiempo futuro. El proceso de la santificación comienza en nuestro nuevo nacimiento y culmina con nuestra glorificación. Mire lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo va a santificar? Él va a santificarnos. Pero ¿cómo va a santificarnos? Yo tengo que hacer mi parte. Sí, hay una parte que usted hace. ¿Cuál es su parte? Disponerse. ¿Y cuál es la parte de Dios? Cuando usted se dispone, el Espíritu Santo puede venir con la palabra, confrontarme con aquella palabra y hacerme libre. La palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y esta verdad os hará libre. Pero cuando la verdad me hace libre, cuando soy confrontado por esta verdad y la reconozco en mi corazón y digo, es verdad, Señor, me pongo de acuerdo contigo y yo reconozco que en esta área todavía hay orgullo, todavía hay egoísmo, todavía hay maldad, todavía, Señor amado, hay negativismo, todavía manejo incredulidad, todavía manejo un lenguaje inapropiado, todavía, Señor amado, manejo queja, todavía, Señor amado, manejo autosuficiencia. Entonces, el Espíritu Santo va a santificar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, de acuerdo a cuánto usted le permita, en cuánto usted se disponga, porque el deseo de Dios, cuando usted se dispone, déjeme decirle que la gracia de Dios está allí para poder trabajar en su vida. De hecho, la palabra dice que Él produce el querer como el hacer, y si Él produce el querer como el hacer, yo tengo que pedírselo. La palabra me lo dice, que Él es el que produce. Si usted no tiene ganas de orar, pídale al Señor y dígale, Señor, dame la gracia para orar. Si usted no tiene ganas de buscar la palabra, dígale, Señor, dame la gracia para buscar tu palabra, para amar tu palabra. Por eso debemos entender que usted ya tiene un Padre dadivoso y que necesitamos entender de una manera sobrenatural que el Espíritu revele nuestra posición en Cristo, pues esta es la base para el crecimiento en Él. Pues yo y usted y yo no tratamos de ser hijos de Dios, porque ya nosotros lo somos. Estamos tratando de ser semejantes a Cristo. Y como le dije, eso ni siquiera lo puede producir usted en sus fuerzas, ni yo en mis fuerzas. Es el Espíritu Santo de Dios que le pido la gracia. Espíritu Santo, dame de tu gracia para poder obedecer. Y Él estará muy dispuesto
para poder hacerlo y para poder ayudarnos eh, maravillosamente. Así que usted y yo somos santos, ¿verdad? Fuimos santificados en tiempo pasado. Somos santificados ahora en tiempo presente, pero también seremos santificados en tiempo futuro. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. La verdad posicional de lo que somos en Cristo es la única base para nuestra santificación, como ya lo vimos, así como la realidad pasada de la salvación es la base en tiempo presente para la obra de nuestra salvación. Nuestra posición en Cristo es la base para el crecimiento en Él. En otras palabras, como le decía, no estamos tratando de ser hijos de Dios, ya lo somos. Así que hace algunos años, cuenta el pastor Anderson, un pastor le solicitó que lo orientara a una pareja de la iglesia. Eran el director de música y su esposa. Durante toda mi vida, cuenta él, no había visto una pareja tan golpeada. Ambos entraron a la oficina gritándose mutuamente. Su relación estaba quebrantada por la infidelidad y el abuso. En el momento en que se disponían a abandonar el lugar en direcciones opuestas, en silencio oré a Dios y dije, Señor, si existe algún camino para salvar este matrimonio, tú eres el único que lo conoce. Después de escuchar durante bastante rato su amarga discusión, los interrumpí, diciendo, creo que deben olvidar su matrimonio. En estas condiciones nunca podrían salvarlo, pero sí les imploraría que, en forma individual, cada uno restaurara su relación con Dios. Así conseguí su atención. Me dirigí a la esposa y le dije, ¿hay alguna forma en que usted pueda desaparecer completamente por un tiempo? Ella pensó y dijo, mi hermana tiene una cabaña en las montañas y creo que me dejaría usarla. Bien, aquí tengo unas grabaciones, quiero que las escuche. Apártese unos días y escuche los mensajes. Descubra quién es en Cristo y comprométase a alinear su mundo interno con Dios. Para mi sorpresa, ella accedió. Le pedí lo mismo a su esposo y también le entregué una colección de las mismas grabaciones. Tenía la pequeña esperanza de volver a verlos nuevamente juntos. Después de 2 años, yo estaba en un restaurante y entró al lugar el mismísimo director de música con sus 3 hijos. Oh, no, pensé que el matrimonio ya se disolvió. Así que me mantuve lejos de su vista porque me sentía mal y no quería enfrentarlo. Me sorprendí aún más porque después de unos minutos llegó su esposa y se sentó con ellos. Me sorprendí aún más porque parecían tan felices como cualquier familia cristiana. De repente me vieron y me reconocieron y fueron a saludarme. Hola, Neil. Es un placer volverte a ver. Me saludaron animadamente. Sí, qué bueno verlos. En realidad quería verlos juntos. ¿Cómo han estado? No me hubiera sorprendido si me hubiesen dicho que estaban divorciados y que se habían reunido allí solo por los niños. Estamos muy bien, dijo ella. Hice lo que me pediste, estuve solo en las montañas por 2 semanas, escuché las grabaciones y finalmente me reencontré con Dios. El esposo me dijo que había hecho lo mismo y agregó, pudimos dar una nueva solución a nuestros problemas matrimoniales y juntos nos regocijamos por lo que Dios hizo en nosotros. Primero en forma individual y luego como familia. Habían descubierto que para estar bien el uno con el otro, primero debían estar bien con Dios. Y esto siempre se hace comprendiendo que Dios es un Padre amoroso y que tú eres un hijo amado.
esta es la verdad fundamental por la cual vivimos. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y justificados por Él, ya que Cristo consumó su obra y nuestra fe está en Él. Si creemos esto y caminamos de acuerdo con lo mismo, nuestra experiencia diaria de cristianismo práctico resultará en crecimiento. Estarás luchando si cuestionas la buena obra de Cristo, tratando de convertirte en algo que ya eres. Necesitamos entender esto porque es tan sabio. Usted y yo ya somos hijos de Dios, ya fuimos justificados, ya Jesucristo hizo toda la obra en aquella cruz. Y necesitamos caminar de acuerdo con aquello que el Señor ya dijo que somos. Cuando yo me pongo de acuerdo para creer lo que el Señor dijo que somos, ¿sabe qué? Voy a caminar en victoria. Si usted ve esa figurita que está allá y dice, ¿quién soy en Cristo? ¿Verdad? Y está esa persona así, pues como, pues desanimada, caminando así, pero poco a poco se va levantando y va caminando fortalecida. Así que necesitamos entender que somos hijos amados por Él y por ende ya le seguimos porque Él nos amó primero. ¿Verdad? Yo no estoy tratando de ser alguien, yo no estoy tratando de ser hija de Dios y en mis fuerzas quiero agradar a Dios. No, usted ya agradó a Dios en Cristo, ya usted es hija de Dios, hijo de Dios y Él no lo rechaza. Pero necesitamos también entender que solo por la gracia de Dios usted y yo podemos caminar en esta vida cristiana. Así que uno no sirve a Dios para ganar la aceptación de Dios. Ya somos aceptados y por eso servimos. Tampoco servimos para ser amados. Ya somos amados y le seguimos, así como somos llamados a vivir por fe. Escuche, usted y yo le servimos a Dios. Dios anhela que sus hijos le sirvan, pero no les sirvan por miedo, no les sirvan para ser amados porque ya Él nos amó. Es como que mi hija me sirva para ganarse un poquito de mi amor. Ella no me puede servir para ganarse un poquito de mi amor. Yo ya la amé. Usted ya amó a su hijo o a su hija desde el momento en que ellos fueron concebidos, o muchos desde el momento en que los tuvieron ya en sus brazos, pudieron amar a esos niños, ¿verdad? Y ellos no necesitan hacer nada, simplemente los amamos. De igual manera, usted no necesita hacer nada para ser amado, usted ya es amado y es aceptado. Así que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio lo dice, y el 1:16, ¿verdad? De Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela para fe y por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que usted y yo necesitamos poder entender esta verdad gloriosa y divina. Ahora, Satanás, pues va a estar allí poniendo argumentos mentirosos. Usted y yo necesitamos resistir al enemigo con la verdad. Para vivir una vida cristiana victoriosa, debemos creer la verdad. ¿Nos resistiremos a creer la verdad? Por supuesto que sí. El padre de mentiras, como lo dice Juan 8:44, ¿verdad? Engañó a todo el mundo y a causa de los hermanos, día y noche. Si eso no basta, otros te humillarán. Debemos recordarnos a nosotros mismos las verdades posicionales, ¿verdad? Satanás intentará convencerlo a usted de que es indigno, de que es inaceptable, de que es pecaminoso, que nunca tendrá valor a los ojos de Dios. ¿Esa será la verdad? No, no lo es. Usted ya es santo.
al que Dios declaró justo. Creer en la mentira de Satanás lo llevará a tener una vida derrotada, infructuosa. Creer la verdad de Dios en cuanto necesita usted creer la verdad de Dios en cuanto a su identidad. Mire lo que puse acá en esta caricatura, ¿verdad? Eh, donde ahí está la serpiente y le dice, eres un derrotado, eres un fracasado, no sirves para nada, no hay perdón para ti. Y él viene y dice, ¿de veras? Dile esas mentiras a mi Biblia, y ahí la iba a aplastar. Usted y yo ya tenemos todo en Cristo. Él ya lo amó. No necesite que nadie lo acepte. Ya Él lo aceptó. No necesita que nadie lo ame. Ya Él lo amó. No puede andar mendigando amor porque ya Él lo amó. Si otros lo aman por causa de Cristo, excelente. Pero si no lo aman, déjame decirle que ya alguien lo amó, que ya alguien lo aceptó, que Él abrió sus brazos en la cruz para aceptarte y amarte y para presentarte limpio, limpia delante de Él. Que todo tu pasado ya quedó en el pasado y necesitas solo sanar ese pasado para poder restaurar a las personas ahora en tu presente. Pero es tiempo de que puedas entender lo que Dios quiere para tu vida. Satanás va a querer poner argumentos de mentiras, hacerte sentir como que Dios no escucha tus oraciones, como que eres indigno o pecaminoso, pero Dios ya dijo algo diferente de ti. Así que, dado que estamos en Cristo, somos justificados, perdonados y hechos justos. Morimos con Cristo y morimos al dominio del pecado sobre mi vida. El pecado ya no me puede gobernar. Soy libre para siempre de toda condenación. Estoy en Cristo por lo que Dios hizo. Recibí el Espíritu de Dios en mi vida para que pueda conocer lo que Dios me ha dado libremente. Tengo la mente de Cristo. Yo ya tengo una posición en Cristo y dice que Él nos hizo perfectos en Él. Fui comprado a precio de sangre. No me pertenezco, pertenezco a Dios. Fui creado, ungido, sellado por Dios en Cristo, que me concedió el Espíritu Santo como garantía de la promesa para la herencia que vendrá. Fui hecho justicia de Dios. Fui crucificado con Cristo y Él vive en mí. La vida que vivo es de Cristo, lo dice Gálatas 2:20. Soy bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, lo dice Efesios 1:14. Fui predestinado por Dios y adoptado como hijo suyo. Y acá quiero decirle esto, cuando Él nos adoptó, Él nos eligió. ¿Verdad? No me elegiste vosotros, yo os elegí a vosotros. Él ya nos adoptó y fuimos amados. Ahora, adoptados no es como cuando uno adopta a un niño y a veces como que se lo hace a un lado y se lo diferencia. Para Dios, adoptados que recibimos el mismo ADN de Él. Fuimos redimidos, perdonados. Soy receptor abundante de la gracia. Tengo vida con Cristo. Dios me levantó y me hizo sentar junto a Él en el cielo. Tengo acceso directo a Dios por el Espíritu. Tengo acceso a Dios libremente con confianza. Fui rescatado del dominio de Satanás y llevado al reino de Cristo. Usted pertenece a un reino diferente. Fui redimido y perdonado de mis pecados. Cristo mismo vive en mí. Estoy arraigado y edificado en Cristo. Estoy completo en Cristo. Fui circuncidado espiritualmente. Fui sepultado, resucitado y vivo en Cristo. Morí con Cristo y resucité con Él. Estoy escondido en Cristo. Tengo un espíritu poderoso de amor y de dominio propio. Si usted está allí, mire estas imágenes poderosas. Juntamente con Cristo, estoy crucificado, sepultado y resucitado. Fui salvado y puesto aparte conforme a lo que Dios hizo, porque soy santificado
y uno con el santificador. Él no se avergüenza de llamarme hermano, lo dice Hebreos 2:11. Tengo derecho a acercarme al trono de la gracia y encontrar misericordia en malos tiempos, lo dice Hebreos 4:16. Dios me dio abundante gracia y preciosas promesas por las que soy participante de su naturaleza divina. Lo leímos en 2 de Pedro 1:4. La percepción que usted tenga en cuanto a su identidad hace la gran diferencia en su éxito al enfrentarse con conflictos de la vida. Es primordial crecer y madurar en la certeza de la verdad de Dios sobre quiénes somos nosotros. Necesitamos entender que Dios ya nos aceptó con Cristo. Ahora, ¿qué sucede cuando pecamos? ¿Qué sucede con esta perfecta relación? ¿Interfiere acaso nuestro fracaso con la aceptación? Déjeme decirle que no. Él lo dice de esta manera. Cuando nació, ¿verdad? Físicamente tenía un padre. Su nombre era Marvin Anderson, y como hijo suyo, no solo tenía sus apellidos, sino también su sangre corriendo por mis venas. Marvin Anderson y Neil Anderson tenían una relación sanguínea. ¿Yo podría hacer alguna cosa para que esta situación cambiara? ¿Qué tal si abandono mi hogar o me cambio de apellido y aún siguiera siendo hijo de Marvin Anderson? No. ¿Y si él me expulsara de la casa o si me desconociera como hijo? Por supuesto que seguiré siendo su hijo. Tenemos una relación sanguínea y nada puede cambiar eso. ¿Podría hacer algo que afectara nuestra relación de padre a hijo? En el fondo sí. Cuando era niño, dice él, de 5 años, descubrí casi todos los caminos para hacerlo. Mi relación con mi padre nunca estuvo amenazada, pero sí muchas veces la armonía en la relación con él lo estuvo, debido a mi comportamiento. ¿Qué hace que yo viva en armonía con mi padre? La confianza y la obediencia. Así que la relación con el padre, cuando nosotros fallamos, no peligra, pues llevamos su ADN. Él ya puso su ADN en usted, pero sí peligra, ¿verdad? La armonía de acuerdo a nuestro comportamiento. ¿Qué hace que yo viva en armonía con mi padre? La confianza y la obediencia. Si yo obedezco, viviré en armonía con mi padre, pero si desobedezco, nunca voy a vivir en armonía. Nuestra relación comenzó cuando nací y me sumé a la familia como hijo. Los problemas de armonía vinieron después como resultado de mi conducta y de mi mal comportamiento. A muy temprana edad descubrí que para estar bien con mi padre debía obedecerle, y si no lo hacía, se rompía aquella armonía por una u otra situación. Él seguía siendo mi padre. En el plano espiritual es lo mismo. Usted y yo tenemos un padre y él no nos bota, no nos hace a un lado, no nos dice te rechazo, más bien nos ama y está dispuesto a perdonarnos. ¿Qué se rompe? Se rompe la armonía. Por ende necesitamos arrepentirnos y poder obedecer. ¿Por qué? Porque la armonía con nuestro Padre se basa en la confianza que nosotros tenemos hacia Él y la obediencia que nosotros le demos, ¿verdad? Acá lo dice, Dios es mi Padre y disfruto de una relación eterna por medio de Él y de la sangre de Cristo. Mi relación con Dios fue decidida para siempre cuando nací a nuestra familia. Mis esfuerzos diligentes deben estar dirigidos a obedecerle. Usted quiere vivir una vida cristiana de éxito, déjeme decirle que hay una clave y un secreto. Obedezca. Pese a sus sentimientos, porque los sentimientos a veces van a decir no lo hagas, pero si quiere un consejo para vivir una vida cristiana de éxito,
obedezca. El Padre siempre tiene lo mejor para nosotros. Puede ser que lo que Él esté haciendo demore un poco. Puede ser que lo que Él esté haciendo de repente no lo pueda comprender en ese momento, pero siempre que usted y yo obedezcamos, vamos a tener bendición, porque detrás de toda obediencia hay bendición. Así que necesitamos entender y creer esa verdad. ¿Cómo podrían los hijos de Dios ser perdedores si ya tienen vida eterna? Tan importante como descubrir nuestra propia identidad en Cristo es que reconozcamos a los demás como hijos de Dios y los tratemos de esa forma, como lo merecen. Creo que la forma en que tratamos a los otros nace de nuestra propia percepción de ellos. Si los vemos como perdedores, así los trataremos, pero si creemos que los hermanos y hermanas son redimidos y santos en Cristo, los trataremos como santos y se sentirán apoyados a comportarse como tales. Si solo nos dedicamos a edificar a otros, formaríamos parte del equipo de construcción de la iglesia en vez de ser miembros de Satanás. Y ya mismo lo vamos a ver. Cuando usted tiene palabras de edificación para otros, de bendición para otros, de ánimo para otros, ¿verdad? Usted está construyendo el cuerpo de Cristo. Mire aquí, si solo nos dedicamos a edificar a otros, lo que les decía, y formáramos a otros, formaríamos parte de ese equipo en construcción en la iglesia en vez de ser miembros del equipo de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando usted habla bien de otro, comienza a declarar lo que esa persona es y pues obviamente comienza a percibirlo como Dios lo mira y lo ve, usted está poniendo de acuerdo con Dios. Y estamos construyendo ese equipo, ese miembro se va a sentir edificado. Y recuerde que usted y yo somos para ser, estamos aquí en esta tierra para edificar, 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 edificar. Mire lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos santos que pecamos, así que necesitamos entender que vamos a fallar, pero que para eso está la gracia de Dios, para usted y yo poder hablar verdad. La palabra dice en Salmo 51 que Dios ama la verdad en lo íntimo. Si usted ha fallado, reconozca, vaya delante de Dios, porque Él jamás, jamás le descubrirá sus secretos a nadie. Ama a Dios, que usted hable verdad con Él. Así sea lo más feo, sí, así sea lo más feo. Lo que de repente usted parece que Dios se va a tapar los oídos. A Dios le agrada cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Cuando usted habla y dice, Señor, me cuesta perdonar, no me gusta perdonar, Señor, me cuesta buscar, Señor, me cuesta. Lo que usted tenga en ese momento, háblelo. ¿Por qué? Porque usted se está acercando a un Padre que está dispuesto a perdonar, pero necesitamos entender que vamos a fallar, pero así como vamos a fallar, también está dispuesto el trono de la gracia. Obviamente no debemos estar practicando pecado, que es otra cosa, ¿verdad? Practicar pecado es hacerlo algo de continuo, pero en algún momento vamos a fallar en alguna área, nos vamos a enojar, vamos a decir alguna palabra que de repente no era la adecuada para otras personas y entonces vamos a pecar. No debemos enfocarnos en el pecado del uno al otro, sino en la naturaleza semejante a Cristo en los demás, creyendo que son santos y edificándonos los unos a otros. Lo dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Mire lo que dice esta hermosa palabra. Efesios 4:29 dice así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar a otros a fin de dar gracia a los oyentes. No solo debo de ser positivo, sino de creer lo que dice la palabra de mí. Claro, porque no solamente es que yo diga, bueno, yo creo, yo creo, yo creo. De eso no se trata. Si usted no cree, dígale como aquel hombre y aquel varón, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Entonces, si usted no cree, dígale, Señor, ayúdame a creer porque no lo estoy creyendo. Dame de tu gracia, porque la gracia siempre va a estar dispuesta. El Espíritu Santo está dispuesto a darnos de su gracia. El problema es que muchos
de muchos, ¿verdad? Es que no solo es el comportamiento, sino quién ellos creen que son. Creo ¿Qué creo en cuanto a Dios y en cuanto a mí mismo? Si sigo creyendo lo que Dios dice de mí y vivo en armonía con Él, al obedecerle, mejoraré mi comportamiento. De lo contrario, nada va a cambiar. Y esto quiero que esto quede claro y quede en su espíritu. Si usted sigue creyendo lo que Dios dice que es usted, usted va a vivir en armonía con Él. Y si le obedezco y practico lo que dice la palabra, recuerde lo que dijimos, la práctica, ¿verdad? La doctrina y la práctica. Si practico lo que yo ya entiendo, ¿verdad? Entonces voy a mejorar mi comportamiento. Pero si no lo hago, si solo escucho y no obedezco, no voy a vivir en armonía con Dios y por ende nada va a cambiar. Así que necesitamos vernos como Dios nos ve y necesitamos caminar en esa relación de obediencia para vivir una vida de armonía y vernos como Dios nos ve. Cierre sus ojitos y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él es el que nos hizo. Y antes de poder eh, terminar, vamos a estar viendo un video y que usted pueda entender quién es usted. Así que yo le voy a dejar un momentito para que usted vea este video. Identidad como hijo de Dios. Levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió.
eres mi Señor. Como usted pudo ver y observar en este video, somos amados, somos aceptados, tenemos identidad. Aun cuando el diablo quiso robarte tu identidad, tu propósito, Dios te dio identidad y te dio destino. Y en esta hora tú vas a orar conmigo, Padre. Gracias porque soy amado, soy aceptado, soy perdonado en ti. Gracias, Señor, por haberme amado tanto y por haberme perdonado. Quiero pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo pueda manifestar tu gloria y puedas revelar, Señor, a mi espíritu quién verdaderamente soy en ti. Mi Dios, que aquellos velos puedan ser caídos y que, Padre, tu Espíritu pueda hablar a mi corazón y puedas renovar mi entendimiento para poder entender lo que dice tu palabra, Señor, y poder practicarla. Gracias te doy por todo lo que haces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, es un gusto haber estado con ustedes en este capítulo 3, revisándote este capítulo 3 que dice, pues mírate tal como eres. Recuerden, les voy a enviar las preguntas, ¿verdad? Por interno, cualquier inquietud me lo comunican, perdón, me lo comunican para nosotros poder estar indicándoles. Así que ha sido un gusto poder estar con ustedes. Bendiciones, mis hermanos, y recuerden que somos hijos de Dios, somos amados. Nos vemos en el próximo capítulo y vamos a estar viendo la próxima clase. Bendiciones, mis hermanos. Saludos a todos.